Y precisamente nos vamos a la registraduría. Allá está nuestro compañero Mateo Piñeros, porque el registrador Hernán Penagos, Mateo, deja en manos de las altas cortes el futuro de convocar o no una consulta popular que decidió el presidente Gustavo Petro a través de un decreto que hemos conocido como el famoso decretazo. Sí, señora Camila, el pasado 11 de diciembre el presidente Gustavo Petro pues emitió ese decreto para convocar a la consulta popular. La pedía para el próximo 7 de agosto. El registrador Hernán Penagos habla a esta hora y dice que deja en manos de las altas cortes el futuro de esta consulta convocada por el presidente Petro. Anuncia que le elevará una solicitud de concepto a la sala de consulta del Consejo de Estado, a la Agencia de Defensa Jurídica y a la Procuraduría, y dice que en este momento está en juego la democracia. Esto fue lo que anunció el registrador Hernán Penagos. Interesada, si se quiere, y que también tiene que ver con esta circunstancia. Iniciada esta actuación administrativa, vamos a solicitar concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado a fin de que se pronuncie de fondo si se han cumplido o no los requisitos del artículo 104. Esta solicitud de concepto vamos a enviarla también a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que acompañe dicha solicitud y el Consejo de Estado en su sala de consulta pueda pronunciarse dándonos luces de si continuamos o no con el trámite de esta convocatoria a consulta popular. Camila, dice también el registrador que esta consulta igual no se podría convocar el próximo 7 de agosto porque hay que realizar toda una logística en el exterior y aquí en las diferentes ciudades del país que no se pueden realizar de aquí al 7 de agosto y que se necesitan al menos 3 meses, pero también dice que esta consulta costaría 700.000 millones de pesos y él no puede convocarla si hay una decisión judicial que puede decir que esto causa un detrimento patrimonial. Ya también hay una voz del gobierno nacional y es la del ministro del Interior, Armando Benedetti. Dando el decreto es para convocar, él es un operador logístico, por así decirlo, él no tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que hizo el gobierno. Luego creo que se está equivocando gravemente en eso. Dice entonces el registrador Hernán Penagos que lo que deben buscar todas las instituciones del Estado en este momento es proteger la democracia y que es clara y evidente una controversia jurídica entre el Ejecutivo y el Legislativo que él dice no tiene precedentes en la historia reciente del país. Mateo, gracias. Y sé que Mateo está hablando pasito porque los oyentes nos están preguntando por qué Mateo está hablando pasito, pues porque en estos momentos se está llevando a cabo precisamente la rueda de prensa del registrador nacional Hernán Penagos, dando respuesta al interrogante que teníamos muchos, porque la papa caliente está en la registraduría si iban a convocar o no esa consulta popular que se dio a través de un decreto, el 639 del 11 de junio de este año que firmó el presidente Gustavo Petro, pues en contravía de lo que se había decidido en el Senado y de lo que muchos, Mateo, consideraron era inconstitucional. Y por esa razón, el registrador nacional, en consulta con su equipo jurídico, toman la decisión que dejarán en manos de las altas cortes, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional la decisión si se convoca o no a esa consulta. Sí, Camila, y en este momento vamos a acercarnos a preguntarle al registrador nacional en vivo en Blue Radio. Registrador, en este momento estamos en vivo para Mañanas Blue. Quería preguntarle, desde el gobierno ya hay pronunciamientos diciendo que usted está desacatando y que estaría prevaricando al no convocar a la consulta, pero lo mismo dicen desde la oposición. ¿Se encuentra usted también en una situación compleja jurídicamente? ¿Cómo la va a abordar en este momento? Bueno, lo primero es que entiendo y están en su derecho aquellos que endilgan prevaricato de parte de la registraduría, es su derecho, son sus palabras. Lo que sí les puedo asegurar es que este registrador está actuando en respeto a la Constitución de la ley. Está actuando de manera prudente, entendiendo la circunstancia tan compleja que vive hoy el país.
Porque vuelvo y les repito, no se trata simplemente de la convocatoria de una consulta, sino del respeto por el principio de separación de poderes, sino también de una controversia jurídica que puede generar dificultades futuras muy complicadas. Luego aquí, lo prudente es esperar una decisión de las altas cortes. Es que sean los jueces los que en últimas le digan a la registraduría si se avanza o no con la convocatoria a la consulta popular. En un Estado democrático como el colombiano, pues lo que se nos ha enseñado es que quien decide las controversias jurídicas son las altas cortes. No veo de dónde pueda decirse que se está actuando por parte del registrador incumpliendo la Constitución política. Hay que ser prudentes y respetuosos, pero también hay que cuidar los recursos públicos. Comprometer 750.000 millones de pesos hoy, sin saber el resultado de semejantes controversias jurídicas, más de 150 demandas entre acciones de tutela, acciones de nulidad y solicitudes de inconstitucionalidad que cursan en las Cortes, pues obviamente exigen esperar hacia dónde debemos conducirnos. Por eso nosotros estamos abriendo una actuación administrativa, escuchando también a los otros órganos de control. Aquí debemos saber qué piensa la Contraloría de invertir esos recursos, qué piensa la Procuraduría de avanzar con una consulta que está a menos de 53 días. Pero además, no perdamos de vista que 53 días, menos de 2 meses, no es un tiempo suficiente para convocar una consulta de este nivel. No se olviden que son 42 millones de personas, casi eso, las que podrían participar de una consulta. No podemos hacer una logística que ni siquiera podamos nosotros garantizar. Luego aquí lo correcto es esperar las decisiones de los jueces, pedirle a la sala de consulta de servicio civil, si es que alguien lo tiene, también constituye sobre eso. Y qué bueno fuera que la agencia jurídica del Estado también acompañe esa solicitud. ¿Qué es lo que requerimos? Pues claridad jurídica, es lo mínimo. Aquí lo que estamos actuando es con total y plena prudencia y respeto por la Constitución. Gracias. Ahí está, Camila. Entonces, la respuesta del registrador dice que actúan en este momento con responsabilidad y que entonces hay que dejar esta decisión en manos de las altas cortes. Mateo, gracias. Ahí estamos pendientes de qué más dice el registrador nacional sobre la consulta popular, y ahí le estaba respondiendo entonces a lo que dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, en donde califica al registrador de operador político exclusivamente, que está desacatando las órdenes de un decreto. No hay que olvidar que, por supuesto, era de esperarse que el registrador tuviera esa decisión, tomar esa decisión de esperar a lo que digan las altas cortes, porque el registrador nacional en Colombia es elegido precisamente por los presidentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado a través de un concurso de méritos, y son las altas cortes las que designan quién es el registrador general del Estado civil. Pues no hay convocatoria de esa consulta popular que firmó el presidente Gustavo Petro a través de un decreto, y tendrán que ser las cortes las que digan si esa consulta se puede convocar o no. Entre otras cosas, porque cuesta 750.000 millones de pesos, no se tiene el tiempo para poderla organizar de aquí al 7 de agosto, y hay muchas quejas, denuncias, acciones de tutela y demás ante los altos tribunales para frenar esa consulta popular, que hoy no va a poder realizar el gobierno nacional como lo quería el presidente Gustavo Petro. Así que queda de esperar qué pasa con la reforma laboral en el Congreso de la República y en el Senado hoy, Sebastián, en donde están frenados por unos artículos en donde no se están poniendo de acuerdo. Sí, se esperaba eso, Camila. Al final, pues el registrador no toma ninguna decisión, y yo me quedo con una frase que creo que de lo que nos mostró Mateo es quizá lo que mejor ilustra su posición. Él dice: no se puede convocar una consulta de 750.000 millones ante semejantes controversias judiciales. No soy yo, el registrador, quien para dirimir esas controversias. Claro, pero es que esto nunca había pasado, y precisamente mientras usted, Camila, estaba hablando, me escribió una persona que tuvo un cargo muy importante en la registraduría, que bueno, quería dejarme su opinión sobre el tema, y me está diciendo: el registrador está actuando como buen Poncio Pilatos. Y yo le decía: pero bueno, ¿qué más puede ser? Me dice: no,
se lavó las manos, pero la realidad es que hasta que no haya un pronunciamiento, pues no se puede convocar a la consulta y el gobierno pierde, me dice él. Entonces, pues el gobierno no, Camila, pues no tiene su consulta por ahora, esa sí es una realidad. Sí, Sebastián, es que inclusive personas que están, pues y juristas muy importantes que están a favor de la reforma laboral dijeron, pues no se está llamando esta consulta popular por el conducto que debe ser. Esto no se está haciendo bien. Ya en varias oportunidades, el doctor Rodrigo Uprimi, que además era consejero del Ministerio de Justicia y pues dejó de serlo, pero era consejero de la ministra Buitrago, él dice, no, esto no es el procedimiento como se debería llevar, a pesar de que estoy de acuerdo con la reforma laboral. Señor Penagos, el registrador Penagos, nos dijo varias cosas que son importantes. Por un lado, esto se va para el Consejo de Estado, para la Sala de Consulta y Servicio Civil, es decir, no es para la Corte Constitucional, como lo había dicho el presidente Gustavo Petro, que sostenía que debía pasar a la Constitucional. No, él dijo solamente Consejo de Estado y que esto se dejaba también a la Agencia Jurídica del Estado, es decir, para que se dirima en esas dos instancias y participe. Lo otro que me parece muy importante es que por tiempos, él dice, por tiempos es imposible hacerlo el 7 de agosto. Se necesita mínimo 3 meses y estamos muy cerca del tiempo, el 7 de agosto no puede ser. Y lo tercero es sobre el costo, cuando él dice, si son 700 mil millones de pesos, si llega a haber algún tipo de advertencia de alguna institución que diga, o de algún órgano de control que diga que hay detrimento patrimonial, pues eso no puede ser. Pero mire, frente a lo que le dijo a Sebastián, su oyente, que era funcionario de la registraduría en el pasado, de que el registrador hizo como Poncio Pilato, se lavó las manos y le mandó la pelota a las altas cortes, es que, Oscar, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Aquí yo sí creo que, o yo defendería al registrador, porque tremendo lío el registrador enfrentarse al gobierno nacional, cuando obviamente las cortes tienen mucho más poderío y pues como respaldo institucional para poder decirle no al presidente de la República, cuando el propio ministro del Interior le acaba de decir de forma despectiva al registrador que él es simplemente un operador logístico, que él aquí no tiene velas en el entierro de nada, que él tiene que seguir instrucciones de lo que diga el presidente de la República, y así no lo había dicho Armando Benedetti en estos micrófonos. Entonces, yo sí hubiera sido el registrador, hago lo mismo y digo, señores altas cortes, ustedes tienen allá una cantidad de demandas, por favor díganme qué hacer. Camila, mire, yo a diferencia de lo que el oyente le dice a Sebastián, yo creo y yo comparto plenamente su concepto, Camila. El registrador está siendo responsable con esta situación, con este momento histórico que le ha tocado vivir. Es que a usted, acuérdese que así como el ministro Benedetti le dice que es un operador logístico, el ministro de Justicia, el doctor Montalegre, ya le había dicho que si no convocaba, prevaricaba, o sea, estaba prevaricando. O sea, el registrador en la mira de los dos ministros más poderosos del gobierno Petro, incluyendo al propio presidente Petro, que también dice que es el registrador quien tiene que hacer la convocatoria. Me parece que el doctor Penagos está siendo muy responsable. Él está diciéndole que sea la sala de consulta del Consejo de Estado quien se pronuncie, y aparte de otra cosa, yo no tengo la plata y ni los tiempos cuadran para hacer semejante convocatoria y semejante votación de la consulta popular. Yo sí creo que el doctor Penagos está siendo responsable y hay instancias. Estas instancias son las que están concebidas. Pero además quiero decir algo, Camila, yo estoy de acuerdo con la exfiscal la doctora Vivian Morales, cuando dijo, el Congreso le mandó esta papa caliente, este chicharrón al registrador y pone en cabeza de él semejante responsabilidad. Yo creo que en este momento el registrador Penagos está siendo responsable, Camila. Ya habíamos escuchado, Camila, a varios juristas importantes, abogados del país. Recuerdo, por ejemplo, entre otros, a Humberto de la Calle, pidiéndole al registrador abstenerse de tomar una decisión y diciéndole que dejara eso en manos de las Cortes. Pero a mí lo que me preocupa, Camila, es que ahora el petrismo, enfurecido por esta decisión del registrador, diga de aquí en adelante que no va a representar el doctor Penagos una garantía para el proceso electoral del próximo año, ¿no? Eso es muy posible que pase. Porque es que por eso yo las elecciones del 2026. Por eso yo le decía que el registrador con esa papa caliente en las manos, muy difícil enfrentarse al gobierno nacional y a un gobierno nacional que está en campaña presidencial, porque así lo anunció hace rato el presidente Gustavo Petro. Pero déjeme irme
con Andrés Carmona para hablar de lo que dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, porque Andrés inmediatamente reaccionó diciendo lo que ya dijimos, es un operador logístico y punto. ¿Ha dicho algo más el ministro del Interior? ¿Se sabe cuáles serían los planes del gobierno en este caso? Camila, hasta el momento la única frase fue muy escueta y fue señalando que el registrador nacional estaba desacatando el decreto 639. Escuche usted las cortas palabras de la cabeza de la cartera política del gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti. Yo creería que él no está acatando el decreto es para convocar, él es un operador logístico, por así decirlo, él no tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que hizo el gobierno. Luego creo que se está equivocando gravemente en eso. Camila, ¿por qué el ministro no se quiso pronunciar más sobre el tema? Está más enfocado en estos momentos en el debate de la reforma laboral. No se logró el consenso que se buscaba hasta último minuto entre gobierno y oposición. Se están votando los artículos 1 a 1. Ya fue aprobado el artículo 74 que establece la política de formalización de las madres comunitarias del ICBF, y en estos momentos están en un debate muy profundo de uno de los artículos más polémicos, que es el del contrato de los aprendices del SENA. Camila, por supuesto, estamos a la espera de que el gobierno pueda analizar estas declaraciones del registrador Penagos y anuncie si van a tomar más medidas contra el jefe del órgano electoral, Camila. Andrés, pero precisamente sobre